Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle Un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ver una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nadie. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios.
conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
Gracias, papi. Eternamente agradecidos contigo por formar parte de las primicias, ese pueblo escogido por ti. Porque estamos siendo testigos en la faz de la tierra. Muy cerca se encuentra el momento de ver tu cuerpo transformado y también a tus primicias de esta gloria anunciada. Con pensamientos ordenados, esperando este acontecimiento, verme vestido de cuerpo que no se fatigue ni canse y nos verá. Yo sé que nos verá, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verá. Yo sé que nos verá, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verá. Yo sé que nos verán, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verán. Yo sé que nos verán, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Nos verán transformados muy pronto. Muy cerca se encuentra el momento de ver tu cuerpo transformado y también a tus primicias de esta gloria anunciada. Con pensamientos ordenados, esperando ese acontecimiento, verme vestido de un cuerpo que no se fatigue ni canse y nos verá. Yo sé que nos verá, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verán. Yo sé que nos verán, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Yo sé que nos verán, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verán. Yo sé que nos verán, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Yo sé que nos verán, los que nos llamaron herejes y nos persiguieron mil veces nos verán. Yo sé que nos verán, cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Nos verán, nos verán, nos verán. Gobernando las naciones con un cuerpo incorruptible y sus primicias también transformadas. Es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Confesarlo, creerlo, declararlo, cambiar el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que hay que cambiar el entendimiento para renovarse, para transformarse. Transformación es un cambio de forma. ¿De qué? De hombre a Dios. Por eso es que esta es la reunión de los dioses. Nosotros no estamos buscando hombres, estamos buscando dioses, ¿verdad? Que vayan a oír lo mismo que todos los dioses. Pero no estamos buscando personas, gente, que venga más gente, que sea una iglesiona y que haya mucha. No nos interesa eso. ¿Por qué? Porque esta es la reunión de los dioses. Y los dioses no son nuestros, sino son del Dios vivo. Por lo tanto, nosotros con los dioses que hay, estamos contentos. Y sabemos que podemos hablar lo mismo. Podemos confesar lo mismo. Podemos creer en lo mismo. Eso es lo importante entonces. Así es que, preciosa, amada del Dios vivo, privilegio para mí estar frente a ustedes en todas las naciones y declarar juntamente con ustedes que estamos prontitos a ver cosas
que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre, porque vamos de gloria en gloria. Este año es el año de la perfección. Este año es el año de la prosperidad. Este año es el año de la abundancia. Este año es el año de la salud. No que usted no esté enfermo o que está sano, no, de la salud. Que usted está bien, usted está disfrutando de todas las maravillas del Dios vivo. Así tenemos que vivir nosotros y así lo vamos a hacer. Así que su confesión es sumamente importante, pero una confesión basada en el conocimiento, porque sin conocimiento no hay nada. Sin conocimiento lo que hay es esclavitud, pero con conocimiento hay libertad. Conoceréis la verdad, no las verdades, la verdad, y esa verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de opresión, de toda fatiga, de toda cosa de carne negativa, ¿verdad? Vivimos en una gloria maravillosa y es importante. Hoy le decía yo a la Cristi, ¿por qué es importante estar oyendo? Porque usted pasa oyendo 24 horas al día, cosas del mundo, de la carne. Aunque usted ya no es de ahí, pero las oye porque tiene oídos. Entonces, ¿cómo? Por eso es que nosotros tenemos que impregnar al mundo de este conocimiento, de esta palabra. Lo entiendan o no lo entiendan. No es para que lo entiendan, es para impregnar al mundo de esto y para que todo sea transformado de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué digo yo nosotros? Lo que nosotros. Pues nosotros somos los dioses. Dios no va a venir a hacer cosas aquí teniendo a los dioses aquí. Si usted es igual que él, ¿qué hace usted? Lo mismo que él. Él está en su reposo. Ahora es el tiempo del reposo. Él está en su reposo y nosotros ejerciendo la autoridad, el poder. Así es, Dios, es que estamos viviendo tiempos de una gloria maravillosa. Saludos a todo. ¿Cómo es de lindo saber que alguien está oyendo? Hace esta semanita recibí una llamada y por el momento no, como me llama tantas personas, ¿verdad? Y me dice, te habla Alfonso. Ah, sí, Alfonso, ¿en qué te puedo servir? Le digo, oh, es que quiero mandar mi siembra. Alfonso Nolasco de Shela. Fíjese, mire la fidelidad. Ahí es donde uno mire la fidelidad. Porque no es que, mire, usted puede tener todo el dinero del mundo, pero despojarse del dinero, eso es lo que cuesta. Y sin embargo, el que hoy está agradecido y siembra, solo es de tenerle paciencia. Y esta semana, desde que yo les dije que el evangelio, que la palabra, que el conocimiento cambiaba, comenzaron a llamar de su siembra muchos, ¿verdad? Fue muy agradable eso. Y Aida también, esposa de Neri, que Neri te sabe que mandó su siembra. Entonces, qué lindo, ¿ah? Qué lindo, ¿o no? Eso es precioso. ¿Por qué? Porque nosotros no exigimos siembra. O sea, si usted quiere siembra y si no siembra, igual lo queremos. Igual nos quiere usted a nosotros. Pero lo importante es la fidelidad a lo que usted conoce, al evangelio. Entonces, así es que estamos en eso. Vamos a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Verso 17 al 19. Usted se recuerda cómo Pablo era renuente a recibir siembra. ¿Por qué Pablo no le gustaba recibir la siembra? ¿Sabe lo que Pablo decía? Para no desvirtuar el evangelio, para que los demás no pensaran que él le servía al Señor
por el dinero. Entonces él prefirió trabajar haciendo carpas para que nadie le diera un centavo. El problema de eso es que él se dio cuenta que la iglesia se empobreció. O sea que la iglesia de Pedro tenía más plata. ¿Por qué? Porque la iglesia de Pedro todos estaban sembrando. Porque ellos mantenían la costumbre o la disciplina de la siembra. Entonces Pablo llegó un momento en que dijo, ¿y yo por qué no recibo esto? Y esta es la cita de hoy. Entonces dice, verso 17, dice, no es que busque dádivas, todavía se justifica un cacho, se está justificando. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con Pablo? Que al él no aceptar la siembra para no desvirtuar el evangelio, según él, tenía a todos en pobreza. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se siembra, así se cosecha. Entonces, él era honesto y había que aplaudirle esa actitud, ¿o no? Humanamente, pero no estaba de acuerdo al conocimiento del evangelio. O sea, que Pablo no aceptaba el dinero para no desvirtuar el evangelio. Cuando lo aceptó, entonces, oiga lo que pasó. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, oiga el 18, pero todo lo he recibido. O sea que comenzó ¿a qué? Comenzó a recibir. ¿Por qué? Oiga lo que dice. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante. ¿Cómo le llama ahora la siembra él? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cambió el concepto y el conocimiento que él tenía de la siembra. Según él iba a ser tan buenito de no recibir eso y trabajar con sus manos y hacer las cosas por él, pero tenía pobre a la iglesia. Cuando se enteró de eso, entonces dice, gracias, estoy lleno, ahora lo tengo todo. O sea, que Pablo tenía más cuando aceptó la siembra que cuando trabajaba. ¿Por qué? Porque no había prosperidad. En esa iglesia no había prosperidad hasta que él aceptó todo. Entonces viene el 19 y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta cómo cambió el concepto de la siembra para Pablo? ¿Y qué pasó? Pues la iglesia comienza a ser próspera. Entonces la iglesia comienza a disfrutar de la abundancia de la herencia. Por eso es que nosotros no podemos parar la siembra. Miren, no, todos los que estamos aquí trabajamos, ¿sí o no? Y todos llevamos el sustento a la casa, ¿sí o no? Y nos bendice Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, callémonos y no hablemos de la siembra. No, porque entonces ponemos en pobreza a la iglesia. ¿Y por qué vamos a poner en pobreza a la iglesia? Si lo que necesitamos es que se vea la prosperidad. Y así estamos, prósperos, abundados en todo, ¿verdad? Prosperados en esa abundancia maravillosa y preciosa que Dios tiene para nosotros. Así es que usted no pare de sembrar, siga sembrando, siga sembrando. Y el Dios vivo va a dar todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Porque hay gente que tiene bastante, pero no la disfruta. Otro es el que las disfruta. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Disfruta la abundancia de la herencia. Un saludo a Esteban Palomino allá por Perú, a Gustavo en Colombia, a Fátima también allá en Estados Unidos. Así es que vamos a entrar al tema hoy. El tema hoy es precioso, es maravilloso.
Y es una comparación de lo que tenía a lo que tiene ahora. Si lo que tiene ahora no es más de lo que tenía, regrésese. En todos los aspectos de la vida, no me estoy refiriendo a dinero, sino en todos los aspectos de su vida. Fíjese, dice, el tema lleva por título el Dios de este siglo versus el Dios del siglo venidero. El Dios de este siglo versus el Dios del siglo venidero. No es que sean amiguitos. Bueno, entonces la Biblia habla de dos períodos, diga dos períodos, que son totalmente opuestos. Agua y aceite, no se mezclan, dos períodos, ¿verdad? En ambos períodos el representante es un Dios. Fíjese qué importante eso. Dice el Dios de este siglo, pero dice Dios. Y el Dios del siglo venidero. O sea que es un Dios, pero un Dios sin conocimiento, que perdió el conocimiento. Probablemente ese Dios sea Adán, ¿verdad? Porque Adán agarró el conocimiento humano, por lo tanto, pero era un Dios, porque era la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Dios puso a Adán, ahí comenzó la vida de los escogidos, de los hijos de Dios. Entonces, está hablando de dos dioses, un Dios. Bueno, pero vamos a seguir aquí, porque es importante esto. Bueno, dice, el representante es un Dios, sin embargo, son totalmente diferentes en cuanto al conocimiento que tienen. El primer Dios representa la carne, el Dios de este siglo y mundo es lo mismo. El Dios del mundo o el Dios de este siglo es la carne, diga la carne. O sea que no tiene nombre y apellido. Yo le dije, puede ser Adán, pero lo que yo le quiero decir es que el Dios de este siglo era la mente humana, la mente carnal. Muy bien. Entonces, el fruto del conocimiento de este Dios, ¿de qué Dios? Del Dios de este siglo o del Dios de este mundo, es ignorancia, esclavitud, miseria, temor, pobreza, enfermedad y muerte. Entonces, el Dios de este siglo, lo que producía era eso que yo le estoy hablando. Dígame si no era lo que había antes. ¿Verdad? Entonces, el segundo Dios representa el género espiritual y es el Dios del siglo venidero. ¿Y cuál es el fruto de este Dios? El fruto del conocimiento de este Dios es luz. Luz es conocimiento, libertad, prosperidad, abundancia, valor, confianza, poder, autoridad, gobierno y vida eterna. ¿Diferente no? ¿Sí? ¿Se recuerda cuando dice allá en Corintios, cual el terrenal, tales también los terrenales, y participan de sus frutos terrenales? Cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Y de qué frutos tienen que participar? De los frutos celestiales. Por eso es, dioses, que nosotros tenemos que saber quiénes somos y tenemos que creer y estar en la certeza de lo que somos. ¿Por qué? Porque solo así vamos a experimentar los frutos que son para el diosado. De lo contrario, usted va a saber que es un Dios, pero vive como un Dios del siglo pasado. Está aquí conmigo. Entonces, esto es bien importante. Entonces, fíjese pues, ¿qué divide ambos siglos o ambos mundos? ¿Qué divide? O sea, ¿dónde comenzó, dónde terminó y dónde comenzó el otro? O sea, ¿qué los divide? Lo que los divide se llama la transformación.
Eso es lo que divide. Lo que divide los dos siglos es la transformación. Entonces, la transformación representa el cambio de forma del hombre terrenal al hombre celestial. ¿Y qué es lo que los transforma? Los transforma el conocimiento. Así de simple. Entonces, vamos a ir a comenzar. Solo quiero decirles, la Biblia también habla del final del siglo presente o el final del mundo. Entonces, fíjese el concepto que usted tenía del fin del mundo, ¿sí? El fin del mundo, usted creía que era hasta de último, que esto se iba a destruir y ahí era el fin del mundo. No. Lo que está hablando cuando dice el fin del mundo es el fin del siglo de carne. El siglo de carne para dar paso al siglo venidero y sus poderes. Entonces, eso quiere decir que, porque eso tiene que ser aquí. Eso tiene que ser aquí porque dice la tierra nunca será destruida. Así lo dice la palabra y como que se la comen. ¿Todos creen que va a ser destruida? No, dice que no va a ser destruida. Muy bien, entonces, cuando muere la carne y se le da paso al espíritu, entonces aparece el siglo venidero. Vamos entonces al siglo actual. Vamos a dividir el tema en tres partes. El siglo actual, el fin del siglo y el comienzo del siglo venidero. Muy bien, vamos pues. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 y verso 4. Póngale atención clarito a este texto. En los cuales el Dios de este siglo, diga. ¿Por qué no dice el malo de este siglo? ¿Qué dice? Entonces, ¿era Dios o no era Dios? No estamos hablando del Dios todopoderoso, pero el representante era un Dios caduco, un Dios que olvidó las glorias del Dios vivo. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó. Oiga, ¿para qué servía el Dios de este siglo? ¿Para qué? Usted lo va a ver clarito ahorita por qué tanta gente está cegada. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, fíjese, aquí podemos ver la misión y la función del Dios de este siglo. ¿Cuál es? Bueno, es el representante del género carne, cuya misión era cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Sabe lo que quiere decir incredulidad? Incrédulo, que no cree con facilidad en las cosas que no ve. Entonces, el incrédulo, ¿quién es? El que tiene que ver para creer, ¿verdad? Pero no cree en las cosas que no ve o que se han probado como evidentes. O sea, que todo lo quiere analizar desde el punto de vista de ¿qué? Humano. Entonces, cuando vienen cosas como las de hoy, por ejemplo, ahora resulta que hay dos dioses. Bueno, yo no lo dije, ahí dice, el Dios de este siglo tenía un tiempo, eso es lo importante. El Dios de este siglo era limitado. Bueno, vamos a ver, entonces, primera carta a los Corintios, fíjese bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 6 al 8 y 11 al 15. Entonces, fíjese,
¿qué es lo que vamos a ver aquí? Oiga, vamos a ver que los siglos representan dos sabidurías. Y lo va a decir clarito. Oiga, pues, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de ¿de qué estamos hablando hoy? De los siglos, ¿verdad? El siglo de la carne y el siglo del espíritu. Entonces, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quiere decir que el Dios de este siglo estaba con los que perecían. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, diga ninguno, de los príncipes de este siglo conoció. O sea que todos los que están con el Dios de este siglo no pueden conocer la sabiduría de Dios por cuanto que están cegados. Así de sencillo. Son ciegos que guían a otros ciegos. Fíjese, bueno, entonces dice, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Verso 11. Eso, mero. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Aquí está clarito. ¿Cuál es el Dios de este siglo? El espíritu del mundo. Oiga, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a espiritual. Verso 14. En otra versión dice el hombre animal. O sea, el Dios de este siglo, el hombre animal, el hombre natural, es lo mismo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí están los dos hombres, aquí están los dos dioses, el del mundo y el que proviene de Dios, el que entiende y el que no entiende. Muy bien, entonces, pero vamos a ver, porque yo no quiero mostrarles lo que es Dios de este siglo, solo vamos a hacer una comparación. Entonces, fíjese, ¿cuándo terminó el siglo? El Dios de este siglo, porque ese tenía un tiempo, terminó, murió. Mire, pues, mire, lo vamos a ver clarito, clarito, fíjese. Mateo 28, entonces el fin del siglo es lo que vamos a leer, el fin del siglo o el fin del mundo, diga el fin del siglo o el fin. Entonces cuando desapareciera el Dios de este siglo, desaparecería el mundo también, el mundo de la carne. No el mundo como los edificios, como la tierra, no, el mundo de la carne. Vamos, Mateo 28:20, y fíjese bien qué clarito está esto. Qué clarito. Hay una comisión que Dios le da a Jesús, ¿verdad? O Jesús le da a sus discípulos, pero no la vamos a leer, sino que solo vamos a leer el 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, oiga, esto es lo importante, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final ¿de qué? Mire pues, ¿qué quiere decir eso? Está diciéndoles Jesús, los mandó a hacer una obra, y vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin ¿de qué? Quiere decir que cuando Jesucristo desapareciera, terminaba el mundo de la carne.
para darle paso al mundo espiritual. Por eso cuando Jesucristo hombre, muere, termina el mundo de la carne para darle paso a lo espiritual. ¿Vio qué tremendo? O sea, eso quiere decir que Jesús tenía un tiempo también. Con él iba a morir, ¿qué? La carne. Con él, al morir, entonces moría la carne para nacer la vida espiritual. Muy bien, entonces, Mateo 13. Aquí les estoy leyendo yo cuándo terminó el mundo, cuándo fue el fin del mundo, cuando terminó Jesucristo. Entonces, Mateo 13, vamos a Mateo 13, verso 36 al 43, y es la explicación de una parábola que Jesús les dio. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que sembró la semilla, ¿quién fue? El Hijo del Hombre, Jesucristo hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Diablo quiere decir opositor, diabolos, opositor. ¿Opositor de qué? Del conocimiento de Dios. ¿Quién es el diablo? El diablo es la carne. O sea que todos nosotros participamos de carne y sangre, ¿sí? O sea que usted se participó de la vida diabólica. ¿Por qué? Porque el diablo es la carne. No un tridente volando ni nada. Eso fue payasada de la humanidad que le dio vida a algo que no tenía vida. La carne representa al género diablo, al malo. ¿Ya? Entonces, el enemigo que sembró la semilla, ¿qué fue lo que sembró? Una semilla negativa, una semilla de carne. Eso fue lo que sembró. La siega, ¿qué quiere decir la siega? La cosecha, el fin de la cosecha. Cuando se recoge el fruto y se quema lo que no sirve. Eso es. Entonces, ese es el fin del mundo. Ese es el fin del mundo. Por eso es que la gente cree que el fin del mundo es la destrucción total y que agarre fuego todo. Nada que ver. Dice, el enemigo que sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Quién trajo los segadores? Jesucristo hombre. Él trajo los segadores, él trajo a los ángeles. ¿Por qué no hablamos nosotros de ángeles? Porque ya la misión de los ángeles estuvo hecha. Ahora es la misión de los dioses. Verso 40. De manera, o sea, ese es un ejemplo, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, que mate a todos los malos. No, hombre. No, es que la cizaña es el malo, es la carne. Al morir la carne, entonces da vida ¿a qué? Así será el fin de este siglo. Ahí muere el siglo y comienza el siglo venidero. ¿Cuándo qué? Cuando muere la carne. Entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán al horno de fuego. Por eso es que creen que es un horno grandote donde se meten todos los... Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43. Oiga, el fin de la carne y el comienzo de la vida espiritual. Entonces los justos, cuando termine el tiempo, el mundo, entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿Así ya les suena conocido eso?
Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, el fin del siglo y el comienzo del siglo venidero. Entonces, miremos qué es el siglo venidero, porque eso es lo importante. Lo que nos interesa, ¿cuál es? El siglo venidero, porque usted ahí es donde vive, para los dioses. Entonces, comencemos con Habacuc. Habacuc 2:14. Habacuc parece ya por... Bueno, Habacuc 2:14. Oiga pues, oiga dónde comenzó el siglo venidero. Porque la tierra, ¿quién? Entonces no va a ser destruida. Porque la tierra será llena, diga llena, del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Del qué? Pero del conocimiento de la gloria del Señor, del conocimiento. Quiere decir que cuando comenzó el conocimiento del Dios vivo, entonces comenzó la gloria del Señor. Comenzó el siglo venidero. Comenzaron los dioses a ejercer su poder. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Eso quiere decir que va a venir a la tierra el conocimiento, ya llegó. Ese es el que estamos dando. Pero no dice aquí que todos van a entender, no, que va a llegar, ya llegó. Entonces, el comienzo del siglo venidero sería por medio de un conocimiento que llenaría la tierra. ¿Cómo se llamaría ese conocimiento? Se llamaría transformación. Transformación. Veámoslo. Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, verso 2. Oiga, pues, ¿cómo comienza? No os conforméis. ¿A qué? ¿De qué estamos hablando? No se conformen a este siglo, al presente, al de carne. No se conforme, no se forme ahí. Por ejemplo, conformar es formarse en una fila, digamos, donde hay un conocimiento de carne. ¿Qué le dice? Sálgase de esa fila. Sálgase de la fila de las vacunas. Ya que hay gente que quiere la cuarta ahorita y la quinta y la... ¿Qué se babosas con eso, hombre? ¿Verdad? Está conformándose a un mundo de carne, movido por la carne. Entonces, no se conforme a este siglo. Aquí está claro, ¿ah? ¿A qué siglo? Al que murió, porque ya terminó. El siglo de carne terminó. Entonces, ahora, ¿qué dice? Si no, o sea, lo contrario a quedarse en este siglo es la transformación. Si no, transformaos. Transformaos. Cambie de forma. Usted es un Dios. Usted es un espíritu justo hecho perfecto. Usted es poderosísimo. Usted es algo maravilloso en la tierra. Entonces, ahora, ¿cómo tiene que ser transformado? ¿Solo sacudirse y echar la otra? No, por medio de así dice aquí, por medio de la renovación, renovar de vuestro, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecto. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si la tierra será llena del conocimiento de Dios, usted está recibiendo el conocimiento de Dios, ese conocimiento lo está transformando y lo está trasladando del reino de las tinieblas al reino del Dios vivo, del reino de la ignorancia, del reino de la carne, del reino del malo, al reino del Dios vivo. ¿Serán iguales esos dos reinos? ¿Serán iguales esos dos dioses? ¿Serán iguales esos dos lugares? No. Proverbios 4:18.
Vamos a ir a Proverbios. Proverbios 4:18. Venga conmigo aquí a Proverbios, pues, 4:18. Dice, mas la senda, diga senda, de los justos es como la luz de la aurora. Este es un ejemplo. La senda que es el camino, más el camino de los justos. En principio, para ser justo, usted ha sido justificado. Usted es un santo, usted es un Dios. Entonces, el camino de los justos es la comparación como la luz de la aurora. ¿Cuál es la aurora? La aurora es el momento como de las 4 de la mañana o 5 de la mañana, donde está pasando de la oscuridad a la luz. Usted ha amanecido en el puerto cuando comienza a salir el solito. Esa es la luz de la aurora. Entonces dice, mas la senda de los justos, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oiga, o sea, se va poniendo, primero está como medio claro, se va poniendo un poquito más hasta que sale el sol y entonces ilumina todo. Esa es la gloria de los dioses. Esa es la gloria de los dioses, la que se va haciendo perfecta a medida que pasa el día. A medida que usted tiene conocimiento, usted muestra la perfección que lleva encima. Muy bien, entonces, Hebreos 6:5. 2 citas nos quedan y terminamos. Hebreos capítulo 6 y verso 5. Aquí está hablando de alguien, dice, el verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El verso 5 es el que nos interesa. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuál es la buena palabra de Dios? Este evangelio. Si este no es la buena, ¿cuál va a ser la buena? Si es la única, es la palabra del Dios vivo que le da vida a los dioses. Entonces dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Nosotros gustamos de esa palabra. Y los poderes del siglo, o sea que hay poderes. ¿En qué siglo les dije yo que estamos? En el venidero. Ya lo mostramos aquí. Es hoy. Y entonces hay poderes de ese siglo que los tiene usted. ¿Se recuerda cuando una vez Jesús dijo, la obra que yo hice harán ustedes y aún mayores? ¿Aún qué? Mayores. Pues aquí no dice cuáles, aquí dice la obra que yo hice. Si la obra de él no funcionó, nadie creyó, nadie entendió la palabra de él. Entonces, ¿cuál fue la obra que hizo? No sanó enfermos, echó demonios, hizo un montón de cosas. Pues aquí lo que dice es que las obras que él hizo hará usted y aún qué. Agarren los poderes, agarren los poderes. De usted depende si lo cree. Si usted sabe que es un Dios y lo cree y lo sabe porque ya lo está descubriendo, póngale que el otro, imagínense que la otra predicación sean los poderes del siglo venidero. Que eso no sé yo qué va a dar Dios, pero que ese fuera el tema la próxima semana, los poderes del siglo venidero. Que gloria no. Entonces vamos de gloria en gloria. Terminemos con Ageo. Ageo. En el capítulo 2, verso 9. 2:9. Aquí va a estar hablando de una casa.
¿ya? El templo del Dios vivo, la casa de Dios, el edificio de Dios. Usted ha visto que esos temas los hemos tocado, ¿verdad? Pero son figurativos. Realmente es estar en este conocimiento. Entonces, mire, aquí le va a decir Dios a Ageo. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si lo que perece tuvo gloria, ¿cuánto mayor será lo que permanece? Si lo que termina, que fue el mundo de la carne, fue con gloria, ¿cuánto más lo que permanece? O sea que aquí dice que lo primero, el mundo de la carne, tuvo su gloria, pero mucho mejor es la gloria postrera. Quiere decir que de los dos reinos, el reino de la carne y el reino de Dios, ¿cuál es el más importante? Usted no, mire, si lo otro traía, ahí lo habla Pablo adelantito del verso 4, el capítulo 4 y verso 4 de Corintios. Ahí dice, derribados, mas no acabados, ¿verdad? O sea, y se pone a dar cada cosa que les desesperados, dice, pero no vencidos. O sea, era lo que teníamos nosotros, hablándole a las cosas que no son como que fuéramos. Ese era lo que teníamos. Por eso vivíamos todavía con miedo, con angustias, con desesperación. Pero si yo estoy aquí, no viene todo lo que dice, porque no era el tiempo. El tiempo es este. Este es el tiempo de todas las glorias del Dios vivo para su vida. Pero depende de usted. Porque ¿qué más? Dios no le va a venir a cuidar la canasta del supermercado. ¿Te recuerda que sí decía Jesucristo, hombre? Para todo quieren a Dios que les cuide la canasta de la carreta del supermercado. No. Usted es el Dios ahora. Ejerza. Usted no, mire, si usted comienza, pero es que mire, Dios es todopoderoso y Dios nada más, entonces no ha creído. Si Él dice que usted es como Él y Él está en reposo, ¿quién tiene que ejercer la autoridad ahora? Usted, pero tiene que ejercerla. Aquí no es porque yo pienso, no, aquí no es de pensar. Aquí es de reconocer que usted tiene todo lo que Dios le ha dado por herencia. La gloria de ahora es mejor que la del pasado y no puede estar añorando. Sí, mire, hasta el cantante, hombre, gente que es de pura carne. Ya lo pasado, no me interesa. Yo ya sufrí y lloré. No va a seguir uno en esas mismas. Dioses, no va a seguir en esas mismas vainas. Si esta es la gloria, pongámosla. Y si no, que termine esto ya. ¿Para qué? Así como diríamos aquí en Guatemala, yo no sé si es el dicho general de todas las naciones, de todo el mundo, pero vivo te quiero. Vivo te quiero. ¿Verdad? Es que si no, después decimos nosotros, sí, pero es que no viene, yo qué. Usted tiene el poder ahí en su mente, ejérzalo, ejerce el poder de Dios. Usted es un Dios en medio de una generación mala y perversa. Si la generación mala y perversa tiene, ¿por qué no va a tener usted? Tiene el poder, usted tiene el poder y lo tiene en su boca. Ejerce ese poder, ejerce el poder de Dios y cada día vamos mejor. Yo estoy viendo glorias maravillosas y yo sé que usted también. Lo que pasa, mire, lo que pasa es que ese enredo del siglo pasado que ya terminó, todavía quiere meterse en nosotros y ya no tiene cabida.
Si usted ya no tiene carne. Entonces, ¿ha visto cuando de repente amanece melancólico usted? Que darle un sopapo así, despierte, despierte. Saque el Dios que tiene ahí. ¿Va? Sí, porque si no amanece, ay, qué amanece deprimida. ¡Ala! Sacuda, sacuda. Bueno, dioses, ese es el consejo del Dios vivo para hoy. Declaramos que para el otro fin de semana va a estar los poderes del siglo venidero. ¡Ala! Entonces sí, así es, Dios es preciosa, amada del Dios vivo. Usted es un Dios y es responsabilidad suya lo que está pasando en esta tierra. Cámbienlo, cámbienlo. Ejerzamos autoridad. Cada uno de ustedes será como de 1000, dice. Vivos, vivos. El mejor día, dioses.